Un gusto saludarles a esta hora a quienes nos están viendo a través de Longino TV y estamos en una segunda edición de Palabra de Iquiqueño. Y como lo dice el nombre, afortunadamente nos tocó de compañero de entrevista a un iquiqueño, Diego Rojo Martel. Voy a decir lo que él quiere que diga, geólogo. Y además es director de la Sociedad Geológica de Chile. Estoy con ayuda de memoria porque a esta altura de la vida aprendí de mi abuelita, en la confianza está el peligro. Claro, ¿Ah? sí. Así que no hay que confiar en la memoria. ¿Cómo estás, Diego? Gusto Bien, saludarte. bien, muchas gracias, Adolfo. Yo decía que estamos en una región y en un país que tiene muchos movimientos. Y me refiero a movimientos de la tierra, ¿no? Y la geología tiene mucho que ver con la cosa telúrica, con la cosa minera, en general con todo lo que tiene que ver con la tierra. Bueno, la geología es, yo siempre lo digo, es una variable de la identidad de nosotros, los iquiqueños, o de la región. Uno, siempre que llega a Iquique, lo primero que ve son los cerros desnudos. Y con los cerros desnudos empieza a comprender todo lo que es la geología. Entonces, nosotros vivimos con la geología desde que nacemos como sociedad, ¿no? En Iquique. O sea, estamos compenetrados totalmente, por lo menos los que vivimos en el norte. Porque Y los cerros para el sur son todos verdes. claro, o sea, los cerros cuesta ver las rocas o los afloramientos de rocas, como llamamos nosotros. Y parte que, bueno, que también la identidad del iquiqueño o de la persona que vive en Tarapacá siempre ha convivido con algo de la geología asociado quizás con la minería, ¿no? El salitre, el guano, la plata en Huantajaya. Hoy día vivimos con la minería, se viene el litio y siempre hemos estado ligados a la geología. Tú estudiaste en el Colegio Humberto, ¿ah? Exactamente. Un colegio de bastante tradición y muy destacado en la educación de esta región. ¿Cómo nace ahí, en ese colegio, tu deseo de ser geólogo? La verdad es que la geología, como te decía, eh, siempre está en cualquier parte que nos movemos en la región. Cuando uno va, por ejemplo, a la depresión central, que sería donde está Pozo el Monte, se da cuenta que en el trayecto que uno recorre va pasando un acantilado costero que tenemos acá al frente. Luego viene una cordillera, que es la cordillera de la costa, y cuando llega a Pozo el Monte o cuando va a Pica se da cuenta que más al oriente o más al este siguen habiendo otras cordilleras, siguen habiendo volcanes, tenemos diferentes tipos de fósiles cuando vamos a Los Verdes, cuando vamos al Salar Grande. O sea, tenemos una variedad de cosas, tenemos temblores, como tú decías, tenemos volcanes que están activos, y eso cuando uno va recorriendo la región, lo que intenta hacer es buscarle una explicación para poder comprender un poco por qué nuestra región es así. O sea, una de las preguntas que yo siempre digo, nosotros los de Iquique nos levantamos y nos acostamos con el Cerro Dragón. Y nacemos y vamos a morir y el Cerro Dragón va a estar ahí. Pero nunca nos cuestionamos, oye, pero ¿por qué está ese cerro ahí? Entonces son preguntas que a través de la geología uno puede empezar a comprender los procesos que ocurren en la Tierra. Bueno, el Cerro Aragón es una duna. Exacto, Y por lo que yo he leído, es una de las pocas que existen en el mundo que está metida en la ciudad. exacto. O O sea, sea, nosotros tenemos mucha riqueza que no nos damos cuenta. claro, o sea, la duna Cerro Dragón es una duna efectivamente que es la duna urbana más grande del mundo. Hay otras dunas en otras partes, en otros desiertos, pero esta es la más grande en la ciudad. Claro. Y bueno, lo interesante del Cerro Dragón es que guarda sus indicios cuando se estaba formando, es cuando estaba terminando la era del hielo. O sea, nosotros vemos las películas La Era del Hielo y vemos la fauna que habitaba ahí, pero claro, si lo llevamos como una cosa análoga, acá en la región, cuando estaba terminando prácticamente la era del hielo, el mar estaba 100 metros más abajo que hoy día, y entonces la duna tenía una capacidad gigante de abastecimiento de material, y por eso hoy día, si uno tomara la arena del Cerro Dragón, se daría cuenta que el 50% son fragmentos de organismos marinos, conchitas. Mira tú, eso resulta increíble. La gente, o en general todos, ¿ah? No digo que algunos, todos no nos percatamos de esa importancia de lo que tenemos en nuestra ciudad.
como muchas otras cosas. Claro. Pasamos, pero no miramos, pero no vemos. Sí, pero bueno, un poco la idea, bueno, es a través de estas conversaciones, la prensa en general, también la responsabilidad está en nosotros en difundirlo, porque esa es la idea, pues, o sea, uno va a estudiar afuera, se prepara, adquiere nuevos conocimientos, recorre la región, pero lo importante es difundirlo. Fíjate que en la década de los 80, un compañero mío de estudio de la Escuela de Periodismo, Daniel Díaz Segovia, que ya falleció, trabajaba en el diario La Estrella. Y él tenía una columna que se llamaba Desde el Cerro de Aragón. Y el dibujito era eso. Y yo creo que es lo único que he visto en valor periodístico, lo que hizo ese colega mío. No he visto nunca más algo similar. Que tomen eso como imagen para hacer algo periodístico. Bueno, la región yo creo que tiene una riqueza natural, podríamos decirlo, no solamente desde la geología, sino que también en temas que están igual un poco vinculados, como por ejemplo el arte rupestre, que vienen siendo los geoglifos, las pictografías, los petroglifos, o sea, en realidad tenemos, yo lo veo así, o sea, cuando uno recorre la región, lo que está haciendo es que está leyendo un libro con un lenguaje que es diferente solamente. O sea, en vivo y en directo. Exacto, sí, en vivo y en directo. Mira, yo te comentaba antes que empezara el programa que cuando yo estudiaba periodismo en Antofagasta, ahora la Universidad Católica del Norte, estaban haciendo la carrera de geología. Y nosotros veíamos a esos compañeros de estudio de la universidad con un pequeño martillito y piedra. ¿Esa es la geología o qué es la geología? ¿Eso es una parte? ¿Qué es lo que es? Bueno, la geología Perdón, sí, ¿qué es lo sí. que era ese martillito? Porque nunca supimos qué era. Ya. Muy especial, ¿ah? Sí. Bueno, yo siempre ando con mi martillo, de hecho, si se suben a mi camioneta, lo primero que van a ver en los asientos de atrás son un ¿Y martillo. tiene un nombre especial? Es martillo geológico. Martillo Sí. geológico, ya. Bueno, el martillo siempre acompaña en general los terrenos porque uno como geólogo es bastante curioso. Entonces, dentro de esa curiosidad, somos también medios cavernícolas para algunas cosas. Entonces, cuando vemos una roca, queremos partir esa roca. Entonces, tenemos el martillo y claro, o sea, lo que hacemos es que le pegamos a la roca y al partir ese fragmento, entonces uno puede ver una cara que es fresca, o sea, como que no ha sido expuesta a las condiciones atmosféricas y no se han alterado los minerales. Eso es lo que, bueno, lo que hace el geólogo principalmente es un tipo que explora la superficie o la tierra e intenta a través de las observaciones buscar respuestas a las diferentes geoformas que hoy día vemos. Tú hoy día tienes una consultora acá en Iquique. Sí. ¿Cómo se llama esa consultora y qué hace habitualmente? Bueno, la consultora se llama Ingeniería Integral y principalmente hace estudios relacionados con los peligros geológicos. O sea, cómo los procesos como los aluviones, los tsunamis, incluso, ¿verdad?, los terremotos, podrían afectar de alguna manera, ¿verdad?, hoy día a la sociedad, principalmente a las edificaciones. O sea, ¿ustedes tienen algún trabajo o tienen mucho que ver cuando se prepara un proyecto para levantar una torre de 30 pisos, por ejemplo? 100%, sí. Sí, ya, O sea, está súper ligado desde el proceso, desde la mecánica del suelo, para saber las propiedades que tienen donde se van a construir, y los factores también externos como qué pasa si yo coloco, ¿verdad?, un proyecto en una zona en donde está adyacente a quebrada. ¿Qué pasa si yo considero los datos que hoy día tiene el Estado a través, por ejemplo, de la DOH o la DGA y si es que, no sé, pues, ocurriera una lluvia de 100 años, como quizás la que ocurrió en 1940, acá en Iquique, ¿qué pasaría? ¿Cómo se comportaría el flujo de agua? ¿Afectaría o no afectaría a la edificación? Si las personas se encuentran, no sé, pues, en un estado como de amenaza ante ese evento. Eso es lo que hacemos. A propósito de lo que dice, a mí me preocupa un tema. Lo que ha construido Agua del Altiplano trayendo esa agüita servida y no sé qué más por los cerros. Está en cañería. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué peligro tenemos ahí o está todo previsto que no ocurra nada? La verdad es que yo creo que con el tiempo hemos ido reflexionando más sobre los impactos quizás negativos que pueden ocurrir. Ahora,
Efectivamente, cuando uno ve la cañería que tiene Agua del Altiplano, podría generar un impacto muy grande, en un caso bien drástico, porque si ese flujo o se rompiera la cañería y el flujo de alguna manera estuviera permanente por un largo tiempo, de alguna manera podría interactuar con los suelos que son arenosos, y esos suelos arenosos efectivamente pueden captar agua, pueden almacenar durante un tiempo, pero después de un momento estos ya se saturan y se comportan como un fluido. Entonces, en esa situación, algo que hoy día vemos sólido podría perfectamente ser un flujo de barro, y ese flujo de barro podría caer sobre toda la ciudad. Podría ocurrir eso, en un caso bien drástico, pero sí podría ocurrir. Sí, algo similar ha pasado en Viña del Mar con estos edificios que estaban ahí Claro, cerca de una duna o sobre una duna estaban. exacto. Bueno, lo que pasa es que cuando están estos flujos, empiezan a erodar el material. Es muy factible que se lleven estas partículas, y al final se llevan esas partículas y van a dejar lo que comúnmente se decía en Viña, en Concón, que eran socavones, pero en realidad lo que se generó es una erosión del material. Tú eres director de la Sociedad de Geología. Claro. Eh, ¿Qué labor cumple esta sociedad y cuál es tu tarea en ella? Bueno, la sociedad, una institución que se formó en el 1962, Uy, uy, uy. sí, Sí. ya lleva su tiempo. Han pasado muchas personas icónicas de la geología, y el principal como fundamento que tiene la sociedad es educar, es transmitir un poco el conocimiento de las ciencias geológicas. Ese es como el principal propósito que tiene. Dentro de eso hace tareas a nivel nacional de divulgación, apoyos técnicos, es la encargada de generar el Congreso Geológico de Chile, que se hace cada 3 años y que tiene una, como que alberga aproximadamente como a 1.500 geólogos del mundo. Es una, podríamos decir que es una institución que está ligada como a mantener o a difundir el amor por las ciencias geológicas. ¿Hay algún intercambio de conocimiento de esta sociedad a otras similares que hayan en otros países? Sí. ¿O hay algún trabajo de investigación? Sí, o sea, siempre interactuamos con otras sociedades geológicas de Colombia, por ejemplo, de Estados Unidos, de Perú, de Argentina. En general la comunidad geológica es bastante amigable. O sea, uno cuando va a otras partes del mundo y cuando va a otras sociedades de cualquier país, se da cuenta de que todos hablamos un idioma bien común. Entonces, el trato generalmente es bien amigable, sí. ¿Qué rol cumple la geología aquí en este país con respecto a todo lo que se está haciendo en términos de investigación, de protección, de preparación para todo esto, lo que son los movimientos telúricos? Bueno, es lo que hablábamos hace un ratito, que claro, o sea, nosotros vivimos en un país que sabemos que es sísmico, sabemos, entendemos, comprendemos y sabemos que en algún momento, ¿verdad?, va a ocurrir un evento importante. Y bueno, ahí lo hablábamos hace poco, o sea, a mí me preguntaban ayer, me bombardearon de unas preguntas porque vinieron unos geólogos de Santiago y efectivamente hicieron unos vuelos con drones, hicieron una toma de datos y le preguntaban si efectivamente había una relación entre las temperaturas con lo que hicieron estos geólogos y si efectivamente venía el terremoto que se espera en Iquique. Bueno, y entonces la verdad es que ahí uno empieza a darle como la importancia a la geología, para saber qué tan verdad es eso. O sea, si es posible a través de la geología poder primero predecir Claro. y antes prevenir. Claro, o sea, ¿Se puede predecir? no se puede predecir. No se puede. No, porque cuando uno habla de una predicción, tiene que ser bien preciso, tiene que decir el lugar donde va a ocurrir, la profundidad donde va a ocurrir, el tiempo que va a durar y la magnitud que va a ser. O sea, si yo junto todas esas variables y si alguien dice mañana, mira, en Iquique, en 10 días más, a las 5 de la tarde,
en Pisagua, a 80 kilómetros de profundidad, va a ocurrir un evento de 8.6. Eso es una predicción. Claro. Lo que ocurre es que efectivamente, en general las zonas que están asociadas a la zona de subducción, como lo es Chile, tienen un periodo de recurrencia de sismos de magnitud 8, por ejemplo, cada 100 o 150 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no ocurre un sismo de esa magnitud en ese lugar, al menos durante 100 años o 150 años, se dice que esa zona tiene una laguna sísmica y por lo tanto ha acumulado mucha energía y en algún momento se tiene que liberar esa energía. Y lo que ocurre, y lo que dice también Sergio Barriento, que es el director del Servicio Sismológico chileno, que la región tiene el 65% de probabilidad de que ocurra un sismo 8.4. ¿Esta región? Sí. Ya. Y eso es verdad, porque entre Hilo y Pisagua tenemos una zona que no se rompió o que no se generó una liberación de energía para el 2014. Ya. Y lo mismo ocurre entre Patache y lo que sería Ya, el pero Surto el Copilla. 2014 fue de 8.2. 2. Sí. O sea, el que podría ocurrir, porque no queremos tampoco provocar alarma Claro. pública. Tendría que ser superior a eso. Exacto. Para que decir, bueno, esta es la energía que está. Exacto, sí. Y estas famosas placas que tanto se habla, la placa Claro. Nazca o de la fosa de Atacama, todos esos elementos sirven para estos estudios, para poder prepararnos. Sí, o sea, cuando uno analiza el contexto a una escala ya más macro, podríamos decir, se da cuenta de que acá ocurrió un sismo, esto ocurrió, por ejemplo, en Iquique. Ah, perfecto. Ah, pero en Iquique ya se liberó una energía el 2014, ya no hay problema. Pero cuando las placas empiezan a tener mucha actividad en zonas donde no ha habido actividad, ahí se junta todo, porque las placas, la interacción entre la placa oceánica y la placa continental, que es donde hoy día estamos, se genera justo en la fosa. Entonces, en la fosa es como la fisura donde las placas se van a meter hacia abajo. Y, no sé, para llevarlo como al caso, cuando ocurrió el evento del 2014 acá en Iquique, hubieron una seguidilla de sismos, mucho que se llama un enjambre sísmico. Ya. Y entonces en ese sector puntual, a una cierta profundidad, ocurrieron una serie de eventos sísmicos que alertó, dijo, ojo, que esta zona está teniendo mucha actividad. La placa se está metiendo, está generando mucha fricción, está liberando energía. Es una zona que no ha liberado energía hace más de 100 años y por lo tanto se va a romper. Y se rompió. Es interesante. Bueno, tú estudiaste geología en Santiago, En Santiago, sí. en la Universidad Andrés Bello. Exacto. Ahí obtuviste tu título de geólogo. Sí, exactamente. Pero después hiciste estudio en otros lados. Sí. Bueno, cuéntame un poquito de esa experiencia, porque estamos hablando de que te fuiste a Europa y después estamos hablando que estuviste nuevamente en Sudamérica, acá al ladito en Argentina. Sí, la verdad es que cuando yo estaba en la carrera de geología, me topé con profesores que son muy apegados a las ciencias geológicas. Y bueno, son premios nacionales en realidad. Y a través de eso me involucraron en los procesos de investigación o los proyectos de investigación que ellos tenían. Y así, desde muy temprano, o sea, yo cuando ya iba en segundo año de la carrera, me invitaron a la Patagonia, que fue un estandarte que tuve por 10 años, porque mi doctorado en realidad lo hice en la Universidad de Buenos Aires, pero enfocado principalmente en lo que era la Patagonia. Y cuando hablo de la Patagonia, navegamos por 10 años todos los fiordos, recorrimos el canal Beagle, recorrimos el paso de Drake, nos cruzamos los campos de hielo norte, cruzamos los campos de hielo sur, caminando. Entonces, bueno, eso también me permitió hacer otras pasantías. Estuve haciendo pasantías en Alemania, estuve haciendo también como profesor e investigador en la Universidad de Barcelona. También me permitió estudiar un magíster en la Universidad de Oviedo de geominería. Entonces, en realidad,
bueno, ese fue un poco el trayecto del conocimiento que fui adquiriendo y que también me fueron llevando como por este amor por divulgar un poco lo que es la geología y principalmente de mi región. Pues, o sea, si yo quiero entender mi región y quiero que A propósito de eso, y disculpa que te saque mi experiencia, yo estudié en Antofagasta, pero había mucho iquiqueño que iba a estudiar allá. Y siempre decía, oh, llegó la chusma, llegaron los iquiqueños, porque se hacían notar en cualquier actividad. ¿Te ocurrió eso en la universidad a ti? Sí. Que te dijeran, ah, ahí viene el iquiqueño. Sí, la verdad es que al principio yo recuerdo muy bien porque mi primera expedición fue con el gobierno de Francia a una isla que se llama Madre de Dios, que son los glaciares de Roca, donde está la CAP, allá en los 52 grados sur. Y todos querían ir a esa isla con el gobierno de Francia, venían, me acuerdo que ese reportaje lo grabó Rolex, y en la universidad habían 2 cubos solamente. Y dentro de los 2 cubos, bueno, me designaron a mí que fuera a una isla donde no vive nadie, donde el viento es de 150 kilómetros por hora, las precipitaciones son de 12.000 milímetros anuales, y bueno, claramente no hay electricidad, no hay ninguna comodidad, era un mes en carpa, sin ninguna comunicación con el mundo exterior. Entonces, claro, o sea, esa etapa que para mí fue increíble, sí tuvo como muchos recelos desde las personas, oye, pero ¿por qué una persona de aquí que se gana esto si nosotros somos de Santiago? Claro. Pero sí pasa a veces. Bueno, Diego Rojo Martel, aunque a ti no te gusta, eres doctor en geología, para que la gente vaya conociendo en Palar Iquiqueño a nuestros ciudadanos. Así que te agradezco y no sé si quisieras decir alguna cosa especial para la gente que nos ve, que vive en esta región y por supuesto en otras regiones, porque como estamos en un canal que está en YouTube, Claro. lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo. Bueno, yo creo que a las personas de la región, invitarlos a que se interesen más por el territorio. Yo sé que a veces es complicado. Y a las personas de afuera que si están buscando un lugar interesante desde el punto de vista no solamente geológico, sino que histórico, y también de relajo, claramente Iquique o la región de Tarapacá cumple con todos esos factores. Entonces, invitar que este es un laboratorio abierto, en donde las evidencias, ¿verdad?, o las pistas se ven a simple vista. Acá no hay que ir a buscar a ninguna parte porque todo está a la vista. Entonces, desde ese punto de vista, y también pensando en nuestra conectividad, que no es tan mala tampoco. O sea, la otra vez traíamos unas personas de Estados Unidos y quedaron impresionados, porque en la mañana tomaron desayuno en el hotel, comimos algo en la depresión central, ahí como cerca de Pozo, pero después estuvimos en los volcanes y cenamos en Iquique. Entonces pasamos de los 0 a los 5.000 metros de altura en un día. Perfecto. Bueno, gracias Diego y también gracias a ustedes que nos acompañan en esta palabra iquiqueño y lo invitamos pues, para una próxima edición. Hasta entonces.